Este es su programa Perspectiva Educativa. Estamos en un proceso de crisis de la educación pública. Estamos asistiendo a una parte terminal de la educación pública. Este tipo de reformas que se han venido implementando prácticamente con cada periodo seccional corresponden verdaderamente a la necesidad de atender las demandas de la educación pública o, como hace un momento señalábamos, estamos asistiendo a prácticamente la fase terminal de educación pública. Nos acompaña el licenciado Benjamín Rosales Hernández. Él es licenciado en Derecho. Bueno, efectivamente es un problema que se está suscitando ahorita y que tendríamos que revisar a conciencia. En primer lugar, porque tendríamos que plantear una primera pregunta. Si la educación es un bien privado o es un bien público. Si partimos de ahí, obviamente sabemos que es un bien público porque precisamente el artículo 3º constitucional así lo establece. Sin embargo, bueno, estamos viendo que debido a esa situación, a esta crisis que está habiendo por tanto movimiento, por tanta cuestión de política, pues obviamente se está convirtiendo en un bien privado. Hay una diferencia entre hablar del fin de la educación pública y la crisis de la educación pública. La crisis regularmente hace referencia a una fase, ¿no? Así es. Una fase en donde después de la crisis, digamos, viene la cura. Así Pero es. En este caso yo no sé si efectivamente podríamos hablar de crisis de la educación pública o finalmente un cometido que tienen las clases dominantes de convertir a la educación en un bien privado, como bien lo señalabas. Bueno, no es tan fácil dar un argumento al respecto, porque sí se están dando ciertas situaciones que nos hacen pensar que efectivamente podemos llegar a esa situación, que ha ocasionado que precisamente a partir del 82 en adelante, 1982, cuando empezaron estos movimientos del magisterio, y donde después en el 80 y tanto surgió la separación de la coordinadora del sindicato, pues obviamente empezó esta pugna que se ha dado precisamente en llevar la educación hacia un nivel privado, y ahora el surgimiento precisamente de las escuelas privadas, ¿no? Y que fue un punto de partida para criticar que la educación debería ser pública, pero se estaba haciendo ya privada, ¿no? Y lo vemos precisamente que los mismos maestros dentro de las instituciones públicas mandan a sus hijos a las instituciones privadas. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Y sintomática además, podríamos decirlo. Así es en efecto. Y a partir de eso estamos viendo que, por ejemplo, en 1992, 90-92, había un crecimiento en el estado, por ejemplo en Michoacán, de un 6% de escuelas públicas, privadas, que le empezaron a hacer competencia a las públicas, ¿no? Tanto en todos los niveles, incluso desde la época, desde lo que es kinder, desde lo que es preescolar precisamente, primaria, y después empezó a ser secundaria. Y luego ya vemos en el 89 que surgieron algunas universidades de tipo privado ya con más fuerza, ¿no? Claro. Entonces, esto precisamente es un síntoma de que ha ido a paso agigantado. Tenemos estadísticas de que hasta 2010 ha crecido un 30% instituciones privadas que le están haciendo competencia a las públicas. ¿Cuáles serían para ti algunas de las causas que ha traído como consecuencia este declive de la educación pública? Es lamentable, ¿no? La mayoría de la gente siempre está achacando esa situación tanto a la coordinadora como al sindicato, ¿no? Por los movimientos que se están dando. Pero sin embargo, también habría que ver los planes de estudio, que es una de las partes fundamentales, los objetivos de la educación que se persiguen tanto en las públicas como en las privadas, cómo se pudieran empatar, pero que sin embargo sí son separables en cierta forma. Por un lado, vemos que hay instituciones privadas que tienen planes de estudio que sí están bien especificados, bien establecidos, porque buscan de alguna manera la calidad. No todas, obviamente. Claro. Y hay otras que quisieran que las mismas públicas apoyarse con ellas mismas para planear algunas cosas, pero que sin embargo, podríamos hablar de un 70% de las instituciones privadas que sí tienen más bien la cuestión mercantilista, ¿no? Claro. Porque si vemos,
por ejemplo, una cosa importante que tendríamos que revisar ahorita es que las instituciones públicas, ahorita la Secretaría de Educación Pública sí les está pidiendo que los maestros al menos tengan una carrera o algún diplomado mínimo en pedagogía. Ajá, claro. Anteriormente no se pedía, anteriormente digamos, nosotros los que teníamos una carrera de licenciatura o una de este tipo, si no teníamos la pedagogía, nos daban una carta de práctico docente, claro, pero nos evaluaban de alguna manera, ¿no? La capacidad que se tenía, y que ahora, bueno, ahora sí se está dando esa perspectiva. Pero uno de los puntos claves que yo creo que es el que tendríamos que revisar es cuánto le está invirtiendo realmente el gobierno o el Estado a la educación pública. Y el otro punto sería cómo están revisando los planes y programas de estudio que verdaderamente busquen una calidad educativa. Ya independientemente de las tomas, de los paros, no. Vámonos a lo que es el objetivo de la educación realmente como se busca, ¿no? Yo creo que esos serían los puntos importantes que tendrían que verse. Y por el otro lado, como comentabas precisamente, ¿cómo es posible que los mismos funcionarios, incluso de la misma Secretaría de Educación Pública que están en el gobierno X, en un momento determinado terminan su periodo y abren una institución? De carácter privado. Y de carácter privado, obviamente. Y además, ¿no?, con claras connotaciones de lucro, digamos. Así es, porque son las colegiaturas mínimas, estamos hablando de una colegiatura mínima de 800 pesos. ¿Quién paga 800 pesos? Sí, mensuales. Bueno, ajá. Bueno, y aparte de esto, me parece que finalmente, como lo recordaba hace un momento, sí se tendría que revisar muy críticamente cuáles son aquellas instituciones que cumplen una función educativa sin este carácter principalmente de lucro. Así es. Porque la experiencia en otros países nos ha enseñado que las instituciones privadas tienen un papel fundamental en la formación y en la educación de la ciudadanía. Pero me parece que no es el caso de nuestro país, porque el incremento de estas instituciones de carácter privado regularmente nacen con estos fines lucrativos. Esto que se llama gasto corriente en educación pública es el mayor gasto. El mayor porcentaje del presupuesto destinado a educación pública se queda en gasto corriente. ¿Esto qué significa? Que tenemos funcionarios, que tenemos administradores de la educación pública, ricos o con salarios exorbitantes y profesores mal pagados. Porque si uno analiza, digamos, el presupuesto destinado a educación, incluso podemos ver que cada año hay incrementos. Así es, sí. Pero lo que no se dice es que estos incrementos regularmente se quedan, digamos, varados, ahora sí, un término quizá no muy, que no corresponda mucho a la educación, se quedan estancados ahí en los cuerpos administrativos y difícilmente llegan a los cuerpos docentes, que finalmente, digamos, son los que hacen el trabajo fuerte, porque es estar atendiendo poblaciones en las áreas rurales, en donde no hay ambientes alfabetizadores, en donde hay falta de recursos, materiales, didácticos, no hay las condiciones mínimas incluso, pero no hay la posibilidad de que estos profesores en un momento dado puedan optar por mejores salarios, porque ya aquellos salarios están repartidos entre los administradores de la educación, ¿no? Entre la política educativa. Sí. Pero bueno, también eso influye por la cuestión del desempleo, ¿no? Que el saber profesionista no tiene empleo, le dicen, pues métete a dar clases, ahí vales a dar clases, ¿no? Claro. Bueno, otra cosa bien interesante que tenemos que revisar es que, por ejemplo, en el 2012, el presupuesto federal tomó dinero para inyectarle a la educación el 8.77%. Que es prácticamente nada. Claro. Para el nivel que tenemos no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, ¿no? Y bueno, vemos, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el financiamiento en la educación, por ejemplo, las particulares invierten un 13% de sus ingresos. ¿Sí? Las instituciones autónomas un 5%. Las instituciones federales un 10%. Cada vez menor. ¿No? Cada vez menor. Y luego se supone que a nivel estatal, del mismo presupuesto que le dan a los gobiernos, invierten el 72%.
¿Cuáles serían los puntos que están críticos? ¿Por qué esta crisis o esta situación de la educación? Pues precisamente porque no se ha hecho una buena reestructuración, una, de la inversión, dos, del nivel que deben de tener los docentes, y tres, precisamente evitar esas pugnas políticas que al final de cuentas están deteriorando un poco la educación, o un mucho. Y que precisamente el pleito de algunos maestros dicen, bueno, es que se va a hacer la educación, se va a hacer privada. Pero ¿qué está pasando? Lo que comentábamos al principio, los mismos maestros que dan en educación pública tienen a sus hijos en la educación privada. Sí, bueno, es muy importante analizar, digamos, con seriedad esto. Te agradezco realmente que hayas aceptado la invitación a esta charla, Benjamín. Le recordamos a nuestro auditorio que pueden ver este video, este audio en YouTube y también en la página del Diario Cambio de Michoacán. Te agradezco nuevamente haber aceptado esta invitación y les reitero a nuestro auditorio que nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Muchas gracias.